Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. No es que importe, porque yo no veo el mundo con esas gafas. Si hubiera tenido el coraje y la valentía política, debería estar aquí hoy en la tribuna hablando y no sentado en su escaño escuchando. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Pues mire usted, es imposible que una fuerza política con un programa como el suyo se ponga de acuerdo en cuestiones económicas con una fuerza política cuya política económica está dictaminada por el señor Garicano, que trabajó en la Fundación FAES. El próximo lunes, día 8, se cumplen 8 años del asesinato de Isaías Carrasco, un trabajador de un peaje que fue asesinado por ETA, por aquellos a los cuales usted ayer dijo que eran presos políticos. Le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son... Silencio, por favor. Silencio. A ver. Un momento, señor Iglesias. Negocie con nosotros un programa y un gobierno de cambio real. Los números dan, y usted lo sabe. Un gobierno con nosotros, con Izquierda Unida, con Compromís, obtendría más votos favorables que negativos en esta Cámara. No vete usted a abstenciones y acabe usted con las líneas rojas. Deje de obedecer a los oligarcas, señor Sánchez. Tu tiempo ya había terminado, señor Iglesias. Sí, los 3 minutos habían terminado. Y Querido Pachi, no sabía que nos íbamos a tutear, pero si nos tuteamos no hay ningún problema. Así que, Pachi, te pido por lo menos 15 segundos para terminar la intervención. No, he sido más que generoso, y lo sabe, en su primera intervención. Seguimos aquel postulado de Marcelino Camacho, que dijo que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas, porque sabemos que los derechos de hoy son las luchas de ayer, y que si no luchamos hoy, no tendremos derecho mañana. Y por eso vamos a seguir luchando, y luchamos aquí, en este hemiciclo, y luchamos en la calle, luchamos en las movilizaciones, pero luchamos siempre desde la coherencia. Por eso no le podemos admitir que nos intente llevar de nuevo a ese falso dilema. Es mentira, es falso, y usted lo sabe, que esto sea una elección entre Albert Rivera o Mariano Rajoy. Se lo voy a explicar y ya verán cómo me van a entender. Es un honor estar aquí, en esta casa que han pasado tantas cosas en la historia de España, donde se han sentado hombres de Estado, donde ha habido debates importantísimos y donde se forjó el debate, el diálogo, la concordia durante la transición. Lo cómodo hoy, señorías, es quedarse en un rincón, gritar mucho y votar no. Lo difícil hoy y lo valiente es bajar a la arena, hacer renuncias, ponerse de acuerdo y votar sí. Radiocable.com. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a la cafetera, un día más. Sí, es un comienzo de programa agitado, pero es que ayer la sesión de investidura fue enormemente convulsa, algo a lo que estamos ya acostumbrados en este país, pero ayer vimos muchísima crispación y creo que queda bastante bien retratado. Buenos días, un saludo muy especial a aquellas personas que se incorporan a esta hora a nuestro programa, aquellos que lo hacen desde el extranjero, a nuestros expatriados que tuvieron que dejar el país en busca de nuevas oportunidades, siempre mirando hacia adelante. Y si echaban la vista atrás, veían a sus familiares, a sus amigos. Un saludo muy especial porque sabemos que este programa, además de una suerte de hilo de Ariadna que les conecta con la realidad de su país, también supone ese pequeño espacio de conexión, no solamente con sus raíces, sino con la compañía que da saberse acompañado por todos los miembros de la Resistencia. Buenos días, María Navarro. Muy buenos días.
Sesión agitada ayer. La siguió María, estuvo muy atenta, pero me decía, es que estoy en tensión. Sí, el momento de Pablo Iglesias con la cal viva, el momento de Otegi, de Pedro Sánchez, el momento de Rivera diciéndole a Mariano Rajoy, vas a votar a Venezuela, fue algo insólito. Y que no pensaba que fuese a llegar ese debate al Congreso, pero ya hemos visto que sí. Bueno, fue bastante tenso y luego escucharemos algunos fragmentos, aunque yo creo que queda bastante bien resumido en la apertura del programa, porque en realidad allí se lanzaron unos contra otros y luego apareció Albert Rivera con un tono muy sosegado, lo cual nos dio que pensar en algo que hoy constituye el hashtag de este programa, la cafetera Operación Rivera. ¿Se está poniendo en marcha la Operación Rivera para convertirle en el próximo presidente? Estábamos aquí discutiendo si utilizar como hashtag la cafetera Operación Borgen. Sabéis que hay una serie danesa, de la que ya hemos hablado aquí en el programa, que es una serie sobre política, una situación en Dinamarca que se produce, 4 fuerzas políticas que logran muy poca representación, no lo suficiente para gobernar, tienen que llegar a pactos y al final termina gobernando la cuarta, la menos votada, Ciudadanos, Albert Rivera. Y ayer, si veíamos toda la discrepancia, la polémica en el Congreso, imaginaos este escenario, es especulación, no es información, pero imaginaos, el rey, después de que la votación sea fallida mañana viernes, decide presentar un nuevo candidato la semana que viene, y le dice a Pedro Sánchez, señor Sánchez, yo ya le he dado la oportunidad y usted no ha conseguido los acuerdos, ahora le voy a dar la oportunidad para que consiga los apoyos al señor Albert Rivera. ¿Con qué cara Pedro Sánchez dice que no ahora a su propio pacto, al pacto que ha firmado con Albert Rivera? ¿No tendría por lo menos que abstenerse? ¿Cómo va a decir que no le vota? Y el Partido Popular, por supuesto, entraría de cabeza. Operación Borgen, Operación Rivera. Hashtag, almohadilla, la cafetera Operación Rivera, utilizarlo para que podamos seguir la conversación. En todo caso, bueno, vamos a especular un poco de política, también vamos a hablar de la información pura y dura, de qué es lo que se produjo ayer, y como siempre lo vamos a hacer en compañía de los miembros de la Resistencia, ciudadanos que se conectan en directo a esta hora. Sergio Vinuesa, muy buenos días. Luis Carlos González, buenos días. Ana Sánchez Cajal, Paquito Pérez, Fueni Pico, Hardy Useful, Juan Cruz, Fialtis, Ángel García, PSV, Santi Cerrato, Libertino Francachela, Monse Merino, Guillem Salazar, Rojo Cabreado, Reiner Bandler, nuestro corresponsal de cabecera. Dice, empíricamente comprobado, 90 más 40 no son 176. Guten Morgen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he dicho? No, te preguntaba que si no íbamos a hablar un poquito también de Garzón, ¿no? Para contextualizar un poco. Decía Ángel García, dice, Rivera y Garzón pusieron paz ante tanto grito en el debate de investidura. Garzón también es verdad que no entró tanto en esa tensión y sí que es verdad que cogió y hizo un discurso bastante de izquierdas diciéndole a Pedro Sánchez que no podían votar a favor de si le daban la economía a Albert Rivera. Tienes razón. Tienes toda la razón, pero vamos a hablar ahora junto a cuando vayamos escuchando los fragmentos, vamos escuchando porque veréis que efectivamente, como dice María, Alberto Garzón tuvo un tono enormemente sosegado, fue muy bien recibido, tuvo la mala suerte, como sucede siempre en el Parlamento, que cuando se lo escuchó ya las cámaras no emitían en directo la sesión de investidura, así que pudimos escucharlo a través de los fragmentos y no tuvo la proyección que tuvieron el resto de líderes. Pero en todo caso, muy interesante además sus exposiciones, así que escucharemos algún fragmento. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Bueno, 627-002-002, 627-002-002. Allí hay un WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio, vuestros mensajes de audio y así podemos escucharos también aquí en el programa, escuchar vuestras opiniones y vamos reconduciendo esto, porque sabéis que además hay dos mundos. El mundo ahí fuera, donde están los más media, los medios del mainstream, donde está la agenda setting y eso es un mundo de ruido y luego está los sonidos de la cafetera, donde ya entramos en la calma y el sosiego y donde podemos debatir de política sin prejuicios y en fin, y entrando en materia. Lo vamos a hacer enseguida. Nada, unos segundos de música y comenzamos con ese resumen de actualidad.
Estoy viendo que Teresa Rodríguez de Podemos acaba de poner un tuit en este momento. Dice: según Susana Díaz, no podemos criticar a Felipe González porque nos trajo la educación pública. Al parecer la pagó de su bolsillo. Lo acaba de... no, lo ha publicado hace un rato, pero lo están retuiteando con muchísima fuerza. Bueno, vamos a ver, pasar a comentar algunos de los fragmentos de lo que se pudo escuchar ayer en el Parlamento. Yo os voy a dar mi opinión. Creo que coincidiremos bastante, porque ayer ya, mientras lo iba tuiteando, vi que estaba en la línea más o menos de lo que pensaban los oyentes de este programa. Por cierto, tuiteé una foto, porque es verdad que se me pasaba por alto la participación de Izquierda Unida, pero fijaos, ayer sucedió algo. Cuando se reanudó la sesión de investidura, una vez que ya no se emitía en directo, asistieron todos los grupos. El Parlamento se veía completo, menos la bancada del Partido Popular, donde no había nadie. La foto es vergonzosa. Es una foto que recibí yo, porque luego vi un fotógrafo que decía: no sé si sabéis que los plumillas tenéis prohibido hacer fotografías desde ahí. Te diré que no. Obviamente no la hice yo, obviamente no estaba sentado allí. Es una foto que me han hecho llegar a mí de ese momento, que me lo hicieron llegar a tiempo real. Y entonces yo la tuiteé. Y la imagen es vergonzosa. Bueno, la ha cogido hasta la prensa internacional, no os digo más, porque se ve toda la bancada vacía y el resto del Parlamento. Cuando iban a intervenir los grupos de Cataluña y el resto de formaciones políticas más pequeñas, ¿no? La bancada del Partido Popular no asistió. Es una representación de lo que no han entendido, ilustra perfectamente el cambio que se está produciendo en este país. Es un desprecio absoluto a las formas democráticas, además de ser una desvergüenza, porque sabían perfectamente que no se estaba emitiendo en directo, y esta imagen podría no haberse visto, podría no haber salido, pero salió, ¿no? Respecto al debate, yo hay un par de comentarios que quiero hacer y que ya hice ayer sobre la marcha mientras veía el debate. El resumen, yo diría que Pedro Sánchez lo que estaba pidiendo era un acto de fe. Estaba tendiendo la mano, pero pedía un acto de fe. Eso en el primer día. Mariano Rajoy, la réplica que escuchamos fue una réplica absolutamente barroca, absolutamente sobrecargada, muy en el tono de Mariano Rajoy, incluso un poco despreciativa, pero sobre todo, más allá de que dio el pistoletazo de salida a la campaña electoral, Rajoy no puede evitar ya no puede huir del pasado. No puede evitar que toda la imagen de corrupción, de la apisonadora de la mayoría absoluta que ha estado utilizando para despreciar los procedimientos democráticos en el Congreso de los Diputados, todo eso le pesa y le acompaña, y ya no puede ignorarlo. Es imposible, Rajoy no puede huir del pasado. Después vimos a Podemos, que ajustó cuentas con el Partido Socialista, cuentas que muchos esperaban, en realidad, pero se olvidó de la diplomacia. Y algo que gustó mucho a las bases más fuertes de Podemos, pero no es el mejor aliado para buscar ahora puntos de conexión y puntos de acuerdo, si es que se pretende configurar algún grupo a la izquierda, si es que todavía queda un espacio para la esperanza. Luego escucharemos la polémica que se produjo en el Congreso de los Diputados y el tono, porque yo creo que Pablo Iglesias tiene una enorme habilidad, tiene una habilidad parlamentaria que es indiscutible y que consiste además en lanzar provocaciones, y los otros se ciegan y entran como miuras al debate y se retratan. Pero lo cierto es que eso Puentes no tiende. Y eso parece poco discutible, tanto es así que esto mismo me lo reconocían ayer algunos miembros de la dirección de Podemos, que se encontraban un poquito, creían que se habían pasado algo de frenada con lo de la cal viva. Albert Rivera, ya lo he dicho al comenzar el programa, fue muy hábil no entrando en el ruido, porque además su intervención se produjo justo después de la gran discusión, del momento más crispado de la sesión de investidura. Y se presentó como el perfil más calmado del Parlamento, el que pretendía recuperar el consenso de las dos Españas. Y no habló exclusivamente para los suyos, habló para esa otra España que veía la sesión de investidura desde Zaragoza, desde Valladolid, desde Sevilla, desde Galicia. Mayor parte de los ciudadanos quieren un ambiente con poca crispación, y Albert Rivera se dirigió a esos ciudadanos, así que nadie habló de su programa económico en las casas, nadie habló de las discrepancias, de las incoherencias. La gente lo que vio es el sosiego. Y en ese sentido,
fue bastante hábil en términos de en lo que a las formas se refiere. Y por eso uno de los aspectos que parece que gana fuerza, aunque en esto os digo es más una opinión que información, porque hay muchas especulaciones y es verdad que las hay, pero digamos que son más bien especulaciones relacionadas con la opinión. Cabría la posibilidad de que se estuviera poniendo en marcha la operación Borgen, la operación Albert Rivera, una operación diseñada para que finalmente terminara siendo presidente de gobierno Albert Rivera, con el apoyo del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista, que ya ha llegado a un acuerdo. Fijaros qué paradoja se daría. Todo el mundo, las bases de Ciudadanos, culparon a Albert Rivera por haber cedido ante el Partido Socialista, y ese pacto ahora se podría dar la vuelta y obligaría al Partido Socialista a apoyar una candidatura de Albert Rivera, si no consigue Pedro Sánchez los votos suficientes, que parece hasta ahora que no los va a conseguir. Así que podría terminar siendo el presidente del gobierno con el apoyo del PSOE, ¿os imagináis? Aquí hay mucha especulación, ¿eh? Pero en todo caso lo que sí que vivimos fue una sesión muy dura en las formas, muy dura también en los contenidos. Y el primer reproche vino de Pedro Sánchez, que reprochó a Mariano Rajoy, que acusó a Mariano Rajoy de falta de coraje por no sentarse allí y tener que seguir la sesión de investidura escuchándola en lugar de protagonizándola. Usted, señor Rajoy, debería estar aquí hoy. Si hubiera tenido el coraje y la valentía política, debería estar aquí hoy en la tribuna hablando y no sentado en su escaño escuchando. Esa es la realidad. Mariano Rajoy, que utilizó un lenguaje propio de otra época, se produjeron muchas críticas y muchas ironías, y ya habéis visto algunos memes por la forma en la que se dirigió al Parlamento, de forma muy alambicada, muy barroca, con palabras muy rebuscadas, un poco antiguas, un poco de su época. Y el caso es que Mariano Rajoy cuestionó el pacto. Dijo, es que no sabemos si es un pacto de izquierdas o de derechas. Entró en el fondo. Oyéndoles, da la impresión de que ese pacto encierra ideas antagónicas. No me refiero al texto escrito, sino a las versiones que ustedes ofrecen. Porque son tantas las diferencias entre lo que dice usted y lo que dice su socio, que empezamos a pensar que ninguno de los dos sabe exactamente lo que ha firmado. O lo saben y pretenden engañarnos a todos los demás. Tampoco se sabe si ofrecen un gobierno de izquierdas o de derechas. No es que importe, porque yo no veo el mundo con esas gafas. Las portadas de los periódicos recogen esta situación que os digo, con ese enfoque. Además, el debate aleja toda esperanza de una investidura de Sánchez, dice el periódico El País, que elige para su fotografía de portada a Albert Rivera, pasando frente a Mariano Rajoy. No elige para su portada la imagen de Pedro Sánchez. Destaca Albert Rivera. Rivera invita a los dirigentes del PP a tener el coraje de romper con Rajoy. Y dice el periódico El País en la portada, PSOE y Ciudadanos no consiguen más votos para su acuerdo de gobierno. Rajoy renuncia a cualquier intento de aproximación y califica de farsa la sesión. Terminó, de hecho, diciendo bienvenidos a la sesión de comienzo, al pistoletazo de salida de la campaña electoral. Y también dice, Iglesias rompe los puentes con los socialistas con una andanada de duros ataques. Por cierto, una cosa que María además me dijo, pongamos el foco en esto, porque hay una cierta injusticia en la forma en la que se están presentando en los medios de comunicación, y yo lo percibí de forma contraria a la que María luego me demostró, además con los datos, que había sido así. Yo la verdad es que lo había recibido de otra manera. Es que, no, es verdad, porque y de hecho ahí vi un poco, ¿no?, la diferencia que hay. Yo, por ejemplo, lo seguí por streaming desde la web del Congreso, ¿no?, que emitían en directo el streaming, y entonces tú allí ya te hacías tus conclusiones y todo lo que tú quisieras, ¿no? Pero sí que es verdad que influye bastante, como es normal, que lo estés viendo en una tertulia, que quieras que no, y hay una que no visión. Me culpes, si yo acepto mis limitaciones. No, pero sí que es verdad, o sea, no creo que esté justificado los gritos ni nada. Pero sí que es verdad que creo que hubo un comportamiento a lo mejor un poco desfasado por las dos partes, ¿no? Porque sí que es verdad que lo que no estoy viendo, o al menos escuchándolo, es el fuera de la bancada del PSOE, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que ver todos los audios, todos los sonidos. También entiendo que las televisiones no podrán sacar todos los minutos. Lo que me decía María es que cuando comienza la polémica, la crispación en el Parlamento, el que la inicia fue Pedro Sánchez, cuando acusa a Podemos
de haber apoyado a los violentos o haberles calificado a los de ETA. Ahora lo escucharemos porque vamos a escuchar la polémica. A los asesinos de Isaías Carrasco, haberles llamado presos políticos, y entonces a partir de ahí es cuando se desencadena toda la gran polvareda, y después el ataque de Pablo Iglesias cuando habla de la cal viva, pero que todo tiene un comienzo. Entonces lo vamos a escuchar para que vayamos viendo los fragmentos en todo caso. Pero dice... el periódico El País dice que es Iglesias el que rompió los puentes con los socialistas con una andanada de duros ataques, que en el contexto de la sesión se entiende también de otra manera, si lo miramos contextualizado. Es más difícil verlo descontextualizado. ¿Os imagináis? Porque hoy La Razón utiliza la imagen de Pablo Iglesias con el puño levantado. Los emergentes se quitan la careta en su estreno. Iglesias y Riveras, ayer durante sus intervenciones. Fin del simulacro de Sánchez, dice el periódico La Razón. Los enfrentamientos de Podemos con el PSOE y de Ciudadanos con el PP no dejan margen a los pactos. El debate de la no investidura se convierte en un cruce de reproches y aboca a otras elecciones el 26J. Iglesias resucita la cal viva del GAL en un duro ataque a Sánchez. Protagoniza los momentos más tensos con alusiones a temas bandera de la izquierda como la memoria histórica, el franquismo y el 15M. Y dice, Rivera evidencia su veto a Rajoy y pide al PP coraje para echarle. El líder de Ciudadanos convierte su intervención en una moción al presidente en funciones mientras le pide su voto para los socialistas, dice el periódico La Razón en la portada. Y así, igualmente, La Vanguardia, el fallido intento de Sánchez lo aleja aún más de Podemos y de el PP. También el periódico El Mundo dice, Sánchez no suma. El ataque de Iglesias a Felipe González rompe puentes con el PSOE. Rivera pide al PP que se subleve contra Rajoy para llegar a acuerdos. Y también dice, nadie se mueve, el bloqueo se agudiza, dice el periódico El Mundo en su portada. Una cosa llamativa es que toda la estrategia de los pactos ha pasado por la petición del Partido Socialista de sumisión. Estando de acuerdo en que ayer fallaron los aspectos más diplomáticos y no se puede llegar a un acuerdo sin ellos. Y esto es algo que incluso reconocía Izquierda Unida y reconocían otras fuerzas políticas, que había fallado la diplomacia, y sin diplomacia es muy difícil que se den los pactos, ¿no? Pero realmente había alguien que quería el pacto, lo quería el Partido Socialista, de verdad lo quería Podemos. Si lo hubieran querido, esas eran las formas más adecuadas para conseguirlo, porque los reproches fueron bastante duros, el cruce de acusaciones fue bastante duros, pero en todo caso, en el fondo, las palabras tenían bastante razón. El Partido Socialista ha firmado un pacto contradictorio con Ciudadanos, muy contradictorio con su base socialista y muy contradictorio además en los propios términos. Rajoy lo había dicho, pero Pablo Iglesias lo dijo igualmente. Sonaba Manu Chao, me gusta Malasaña, me gustas tú. Vamos a mezclarnos, aunque seamos completamente diferentes, para encontrar el término medio de la virtud. Pues mire usted, es imposible que una fuerza política con un programa como el suyo se ponga de acuerdo en cuestiones económicas con una fuerza política cuya política económica está dictaminada por el señor Garicano, que trabajó en la Fundación FAES. Pablo Iglesias además repitió que los números sí que dan, que si quieren los números de la izquierda pueden salir. Negocie con nosotros un programa y un gobierno de cambio real. Los números dan y usted lo sabe. Un gobierno con nosotros, con Izquierda Unida, con Compromís, obtendría más votos favorables que negativos en esta Cámara. No vete usted abstenciones y acabe usted con las líneas rojas. Deje de obedecer a los oligarcas, señor Sánchez. Y Hiku, que está diciendo aquí en la conversación que se genera durante el programa, dice en el chat, dice, el único que tuvo el discurso sosegado, con propuestas, y yo creo que salió bastante reforzado, fue Alberto Garzón. Creo que ha salido bastante reforzado en toda esta etapa de discusiones, de conversaciones, de pactos, de debates. Parece que ha salido bastante reforzado. Y ayer tuvo ese mismo discurso, pero también dijo, seguiremos defendiendo en las calles los derechos sociales. Seguimos aquel postulado de Marcelino Camacho, que dijo que el derecho a huelgas se consiguió haciendo huelgas, porque sabemos que los derechos de hoy son las luchas de ayer, y que si no luchamos hoy, no tendremos derecho mañana. Y por eso vamos a seguir luchando, y luchamos aquí, en este hemiciclo, y luchamos en la calle, luchamos en las movilizaciones, pero luchamos siempre desde la coherencia. Por eso no le podemos admitir que nos intente llevar de nuevo a ese falso dilema. Es mentira, es falso, y usted lo sabe, que esto sea una elección entre Albert Rivera o Mariano Rajoy.
Sí, luego se produjo, lo está diciendo Virginia Rodríguez, dice, no te olvides tampoco de contestar las alusiones. Y dice Vladimir, ahora por alusiones, Fernando y María te tienen que contestar. Efectivamente, ayer además se produjo una utilización de los reglamentos del debate, de los reglamentos del Parlamento. Se produjo una utilización absurda, casi que parecía que estaba diseñada para entorpecer la sesión de investidura más que para realmente contestar a las alusiones. Unos y otros grupos políticos iban levantando la mano diciendo por alusiones quiero contestar, y aprovechaban ese tiempo para meter su propia propaganda, ¿no? Así que la sesión se volvió un auténtico cachondeo y en algún momento incluso se notaba una enorme tensión, una fuerte crispación. Por eso hoy hemos sustituido también la música de la portada del programa, porque en cierta forma retrata muy bien el clima que se vivió ayer. Pero sucedió algo muy interesante. Tras ese follón, tras el ruido que vamos a escuchar ahora, después entró Albert Rivera y cambió completamente el tono de la sesión y se aprovechó del personaje que había diseñado durante todos estos meses, el personaje del sosiego, con todo este arquetipo de más relacionado con la UCD, con el tiempo de la transición, y entonces entró con un nuevo tono. Dijo, hay que buscar elementos de unión en este país, y supuso todo un cambio, porque fijaos el momento de tensión que se vivió en el Congreso de los Diputados, al que aludía ahora María. Pedro Sánchez de pronto se destapó utilizando a ETA, que era algo que los socialistas siempre habían reprochado al Partido Popular, utilizando a ETA en la sesión parlamentaria, y le pegó un viaje a Podemos absolutamente descomunal. El próximo lunes, día 8, se cumplen 8 años del asesinato de Isaías Carrasco, un trabajador de un peaje que fue asesinado por ETA, por aquellos a los cuales usted ayer dijo que eran presos políticos. A partir de ahí os podéis imaginar, se montó muchísimo lío en el Congreso de los Diputados. Los parlamentarios de Podemos gesticulaban, decía falso, decían mentira, con gestos frente a las cámaras, y cuando le tocó el turno, la intervención, a Pablo Iglesias, entonces aludió a Felipe González en estos términos. Y es eso lo que ha provocado las portadas, lo que ha provocado incluso que haya quien esté sosteniendo que los puentes con el Partido Socialista se han roto definitivamente. Le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. Y a partir de ahí comenzó un enorme ruido en el Parlamento. Hubo quien gritó fuera, fuera. El propio Pablo Iglesias pidió la intervención de la mesa del Congreso, pero Pachi López, que ayer en la sesión participó en múltiples ocasiones, había quien lo miraba con bastantes críticas. Yo en la profesión, desde luego, porque ayer tuve la oportunidad de seguir la sesión de investidura en Telecinco con otras personas. Estaba con Esther Palomera, con algunos otros periodistas. Y la gente decía, pero Pachi López, ¿qué papel está ejerciendo? Esto no es en absoluto frecuente en la presidencia del Parlamento. Y Pachi López llegó a un momento que incluso tuteó a Pablo Iglesias. Y allí se produjo, si ya estaba el tema suficientemente tenso, se produjo una enorme tensión de nuevo. Le pido su amparo, señor presidente, para poder terminar mi intervención. No, tu tiempo ya había terminado, señor Iglesias. Sí, los 3 minutos habían terminado. Y por Querido lo tanto... Pachi, no sabía que nos íbamos a tutear, pero si nos tuteamos no hay ningún problema. Así que, Pachi, te pido por lo menos 15 segundos para terminar la intervención. No, he sido más que generoso, y lo sabe, en su primera intervención. Señor presidente, ahora que volvemos al usted, no he podido terminar mi intervención porque los miembros del Grupo Parlamentario Socialista me lo han impedido. Si usted me retira del uso de la palabra, lo acepto disciplinadamente, pero creo que es un mal precedente en esta Cámara. Muchísimas gracias. No. Sí le retiró la palabra, sí no pudo continuar porque había agotado su tiempo, y entonces, pero bueno, esto creó una enorme polémica. Yo creo que allí es verdad, dice Jiku, y Paquito Pérez, y Uelán, Javier Boncón, y Patricia Calvo, estuvo muy rápido Pablo Iglesias con ese, cuando cogió el testigo del tuteo y trató de seguir la sesión, que ya se había convertido en una cosa absolutamente bronca. Debo decir que Pachi López se equivocó en la forma de intervención. María no está de acuerdo conmigo porque dice que Pachi López en realidad estaba reprochando al Partido Socialista la conducta. Yo creo que se la estaba reprochando a Pablo Iglesias. Yo ahí creo que sí que es verdad que hay dudas, ¿no? Ayer lo estábamos debatiendo y, a ver, claro, para interpretaciones habría que preguntárselo al propio Pachi López, ¿no?
Pero No quería a estar, mí la estar. sensación que me dio fue que después de que pasase todo esto, Patxi López dio un mensaje, digamos, general. Porque sí que es verdad que los de la bancada socialista le habían gritado fuera y Pablo Iglesias se había también crispado con ellos. Entonces ahí habría que ver si realmente lanzaba un mensaje general. A mí me dio la impresión de que sí. Es que cuando Patxi López empieza después a reprochar a los parlamentarios su conducta, aunque es verdad, está mirando a Pablo Iglesias, yo creo, pero es verdad que hace un mensaje bastante general de que sabrán ustedes qué imagen quieren proyectar, qué imagen tal. Y probablemente se estaba refiriendo al Partido Socialista sin dirigirse directamente a ellos, una forma menos agresiva de hacerlo, pero lo cierto es que el Partido Socialista se había comportado hasta ese momento de forma absolutamente vergonzosa, no dejando participar a Pablo Iglesias. Pero debo decir una cosa, y esto es a lo que quería referirme. La sesión parlamentaria estaba siendo vergonzosa, la sesión de investidura, desde el primer día. Es impresentable la conducta casi de guardería que mantienen algunos diputados, entre ellos los principales asesores de Mariano Rajoy. Ahí vimos a Moragas pegando gritos como si fueran colegiales desde el primer día, durante la primera sesión ya de Pedro Sánchez. Así que el tono en el Congreso nos acostumbra con bastante frecuencia a asistir a un espectáculo muchas veces vergonzoso. Y lo de ayer que sucedió con Pablo Iglesias no fue más que la consecuencia de 48 horas en el mismo estado de tensión. Pero bueno, en fin, Patxi López, tuteo de Iglesias, tampoco quiero que centremos esto, porque lo que sí que es verdad es que a partir de esa gran polémica, justo a continuación le tocaba intervenir a Rivera. Y se produjo una enorme discrepancia, una enorme distancia entre un tono y el otro. Allí apareció Rivera, que lleva tiempo defendiendo la figura de Adolfo Suárez, la figura de la transición, del consenso, y apareció con un tono enormemente sosegado, lo que a algunos dio que pensar que estaba reforzando enormemente su perfil. Y hay quien valoraba ayer esto como: fracasó Albert Rivera en su primer debate televisado y ganó ayer en la sesión de investidura. Es un honor estar aquí, en esta casa que han pasado tantas cosas en la historia de España, donde se han sentado hombres de Estado, donde ha habido debates importantísimos y donde se forjó el debate, el diálogo, la concordia durante la transición. Y no solamente hizo ese debate, más bien genérico, también luego yo debo decir que lo que pasa es que no he podido encontrar los fragmentos porque estaban recolocados en todo su discurso, pero no perdió la oportunidad tampoco de meter el dedo en el ojo en un par de ocasiones y lanzó andanadas a todos los grupos. A Podemos le citó a Venezuela, al Partido Popular pidió la salida de Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez también le lanzó algunas andanadas, ¿no? Pero lo que sí que hizo fue aprovechar para pedir el sí al acuerdo para investir como presidente del gobierno a Pedro Sánchez. Lo cómodo hoy, señorías, es quedarse en un rincón, gritar mucho y votar no. Lo difícil hoy y lo valiente es bajar a la arena, hacer renuncias, ponerse de acuerdo y votar sí. Y con este discurso, lo que parecía que era un pacto que podía volverse en contra de Ciudadanos, puesto que traicionaba en cierta forma sus postulados, a sus bases, que veían una suerte de traición, el hecho de que se aproxime al Partido Socialista en lugar de al Partido Popular. De pronto la cosa se giró y entonces se empezó a especular con la posibilidad de que se haya dado el pistoletazo de salida a esta gran operación Rivera, gran operación Borgen, que por otro lado era algo de lo que ya se hablaba hacía muchísimo tiempo, que los sectores financieros, las oligarquías, la política, estaban intentando diseñar un escenario que permitiese a Albert Rivera ser presidente del gobierno. Lo cierto es que esos escenarios no se diseñan, o suceden o no suceden, porque durante todo el proceso de negociaciones podían haber pasado otras cosas, pero se han dado una suerte de desencuentros, de estrategias y de tácticas que han ido creando un escenario que podría facilitar esta operación, pero que en todo caso, digo, está más relacionado con la opinión que con la información, puesto que ahora el viernes se votará. Después se abrirán 2 meses de conversaciones y en esos 2 meses pueden pasar todavía muchas cosas. Podemos podría intentar llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y buscar nuevos equilibrios. Así que todavía caben otros escenarios y otras posibilidades, ¿no? Pero ayer cobró fuerza una teoría que ya habíamos comentado aquí precisamente por la mañana con Jesús Maraña, que lo había recordado aquí. Lo había escrito él hace 2 semanas, también lo había escrito Esther Palomera y lo habíamos estado comentando aquí en el programa, lo sabéis desde hace mucho tiempo, que quizá un escenario posible era que se dieran las ecuaciones suficientes para que todo esto se reorganizase en torno a Albert Rivera. Así que lo veremos a ver, porque
Pero todavía quedan muchas, todavía pueden suceder muchas cosas. Bueno, esto en lo que a la actualidad se refiere. El debate de investidura, la sesión de investidura, las polémicas, el ruido. Sabéis que esto lo conocemos como la agenda setting, que es la agenda que marcan los grandes medios de comunicación. Después de la agenda setting está la agenda de la cafetera, está la participación de los oyentes, los flujos informativos de las conversaciones, el interés real de los ciudadanos. ¿Qué es lo que le importa a los ciudadanos? Más allá del ruido, la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos oposición. hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Dentro de la propia agenda de la cafetera, no abandonamos todavía el tema de la sesión de investidura, pero desde otra perspectiva, porque todavía hay algunas noticias. Si uno acude a la hemeroteca, ¿cuántas versiones se han dado de lo que puede suceder, de lo que podría pasar todavía? Y entonces María ha estado rebuscando entre la hemeroteca. Sí, como hablábamos ayer lo estuvimos debatiendo, ¿no? Como has dicho, y hay muchas teorías y ya de hace tiempo vienen muchas teorías en los medios de comunicación y en la opinión pública, ¿no? Encontré que el 7 de enero a mediodía La Razón titulaba: Sánchez viaja a Lisboa para importar un frente anti-PP a la portuguesa, intercambiará experiencias con Antonio Costa sobre su alianza de izquierdas a tres bandas. Ese mismo día, horas después, encontré la noticia de que a las 7 de la tarde titulaban: Ciudadanos dinamita el pacto a la portuguesa, Albert Rivera ratifica que su partido votará no a esta alianza. En ese momento, digamos, se descartaba ya la coalición de izquierdas, pero la posición que hoy llevamos a debate es que Rivera pudiese llegar a ser un posible candidato de consenso. Ya se anunciaba el 25 de febrero, que como has comentado, Maraña escribía en Infolibre y decía: fuentes que ya han demostrado estar bien informadas sobre la negociación dicen que dicen que Albert Rivera podría ser un principal beneficiario en una operación Borgen a la española. Pero, ¿qué es la operación Borgen? Y esto yo tenía la duda, ¿no? Porque sí que es verdad que, como muchos, no habremos visto la serie, pero me he querido informar. Alberto Rey se aproximaba ya a esta idea en El Mundo el pasado 25 de diciembre y titulaba: A todos les gusta Borgen, pero Albert Rivera más. Decía que el comienzo de Borgen es muy directo y decía: la premisa de la serie se muestra enseguida. Birgit Nivor, líder de un partido político no mayoritario, es elegida para encabezar el gobierno danés, después de que los dos partidos grandes se rematen en un debate televisivo. Disculpad. No, perdón, es que la pobre es culpa mía. Voy a coger un poquito de agua, ¿vale? Y continúo. Estaba intentando yo escuchar los mensajes que estáis enviando y se están recibiendo. Pero en efecto, Borgen, la serie que habíamos... Virginia nos hizo, ya escuchamos aquí unos fragmentos, pero Virginia Rodríguez nos envió algunos fragmentos de la película. Esto me encanta que lo hagáis y os lo agradecemos muchísimo. Que nos enviéis fragmentos tanto de actualidad, de audio, trocitos de audio de 30 segundos, tanto de actualidad como de películas, como de cosas que vosotros queráis que recojamos en el programa, ¿no? Borgen es una serie en la que una protagonista, es una serie danesa que ha tenido muchísimo éxito allí y en el resto del mundo, porque se ha distribuido por internet con muchísima fuerza, que reproduce un escenario político enormemente fragmentado donde la última fuerza política consigue los equilibrios para
para gobernar. Y entonces se producen situaciones, se produce un escenario como este. Mira, todo esto puede ser tuyo. Pero el poder no es un cachorrito encantador que salta a tu regazo y se queda ahí tranquilito. Tienes que domarlo y sujetarlo, porque si no desaparece. La pregunta relevante es: ¿quién puede contar hasta 90? ¿Quién puede contar hasta 90, Birgit? Yo. ¿Tienes el valor? Una cosa más, tener amigos en Borgen es cosa del pasado. Tienes que ser capaz de decir no a cualquiera. Tienes que ser capaz de despedir a cualquiera sin parpadear. ¿Y a ti, Ben? ¿Puedo conservarte como amigo? Hasta ahora la protagonista se conformaba con formar parte de un ministerio, pero entonces se dan cuenta de que son los únicos que podrían formar gobierno a un lado y al otro, y entonces se empiezan a formar los equilibrios, ¿no? Es verdad, me recuerdan que era la tercera fuerza política, no la cuarta como en este caso, pero aquí la tercera fuerza política sería Podemos. Pero es verdad que la protagonista tiene unas extraordinarias dosis de diplomacia. No creo que podamos aceptar esto. Tal y como lo veo yo, no tenéis elección. Queremos formar gobierno con vosotros, pero conmigo como primera ministra. Como os he dicho, he hablado con Lars Hesselbo y si no aceptáis mi oferta, aceptaré la suya. Yo seré primera ministra. Seiro, ministro de Hacienda. Borm, exteriores. Amir, clima y energía. Troelskosenhaven, justicia. El gobierno será más joven y habrá un 50% de mujeres. ¿50%? Sí. ¿Puedo confiar en que los verdes recibiremos los ministerios que solicitamos? Tendrás los ministerios que acordamos. Esta es mi propuesta. Prometí a Lars Hesselbo que le llamaría a las 4 en... Bueno, no tenemos todo el día. ¿Es un sí, Borm? Sí, aceptamos. Bien. Amir. No puedo aceptar 3 ministerios. No puedo volver con eso a mi grupo. Déjame ver. Perdona, aquí hay un fallo. Debería poner 4 ministerios. Vamos a crear un ministerio de cooperación internacional para vosotros. De acuerdo. ¿Tenemos un pacto? Tenemos un pacto, bueno, pues el caso es que consiguen el pacto y así se forja el nuevo gobierno, un gobierno con muy pocos equilibrios y con muchos equilibrios, perdón, y con muchas estas. Bueno, eso una búsqueda que había hecho María, pero pasamos a otras noticias porque en lo que consiste esta sección también es que recojamos otras informaciones relacionadas con vuestros intereses. Dice Leire, me encanta que pongan palabras en mi boca que no he dicho y cuando respondo no contesten. Leire, el chat va a toda velocidad. Yo he visto uno, pues no sé si me he confundido y he dicho algo tuyo, no sé qué es lo que he dicho, ahora lo buscaré. No critico las alusiones al pasado, sino su modo de hablar sobre el pasado. Yo no he aplaudido... vaya, no te estabas refiriendo a mí, pero es que es muy difícil seguir la conversación, de verdad. Bueno, María, más cosas que había. Sí, nos habíamos quedado en el tema de Borgen. Aparte de esto, sí que es verdad que seguimos teniendo temas de agenda. Están un poco más rebuscados y es un poquito más difícil de encontrarlos, pero los hemos encontrado. Ayer, por ejemplo, fue Trending Topic en la Universidad de Barcelona porque se respondió a una petición de Change.org y me pareció bastante curioso, ¿no? Porque en ella pedían que se dejase de impartir la homeopatía y bueno, Adrián Gómez lanzó una petición en Change.org para pedir esa derogación y finalmente parece que lo ha conseguido. Por otra parte, José Diego Mills nos envió una noticia que decía que Amnistía Internacional reúne 45.000 firmas por la retirada de cargos a los 2 tiriteros. Y también encontramos otro tema que también está bastante, digamos, rebuscado en el sentido de que no está ocupando grandes informaciones. Y bueno, es un tema bastante curioso y tiene trascendencia, ¿no? Luis Domínguez nos envía, vamos a empapelar Madrid en defensa del lobo ibérico, España entera el 13 de marzo, ¿no? Y nos envía una manifestación en defensa del lobo ibérico que dice lobo vivo, lobo protegido.
Y por último, finalizar con el tema que desgraciadamente tenemos que finalizar en muchas agendas de la cafetera, que es el tema de los refugiados, ¿no? Estamos viendo bastantes informaciones. La agencia EFE publicaba ayer que Grecia se prepara para convertirse en un país de acogida permanente. Decía, ante la escasa perspectiva de que las fronteras de la denominada ruta balcánica se abran próximamente, Grecia se prepara para dejar de ser un país de mero tránsito para convertirse en uno de acogida permanente para los refugiados. Ayer también veíamos en El Mundo que la Unión Europea moviliza 700 millones para los refugiados atrapados en Grecia. Decía, la Comisión Europea ha anunciado hoy la movilización de estas 700 millones de euros a lo largo de este año y los 2 próximos. Es decir, que estos 700 millones se entiende que no es solamente para este año, sino que es para varios años, para hacer frente a la emergencia humanitaria en Grecia. Sin embargo, no parece que haya tenido muy buena acogida por parte de las ONGs que están allí, digamos, haciendo el trabajo duro. Pues refugiados, Siria, Yemen, maltrato contra las mujeres, violencia. Hay un montón de noticias, discapacidad, dependencia, hay un montón de noticias que pedís que por lo menos pongamos momentáneamente el foco, aunque sea simplemente en un titular para decir que no nos olvidamos. Y tenéis la oportunidad de enviar las noticias que queréis, sobre las que queréis que hablemos. Luego le decía a algún oyente, decía, aquí ya no caben los reproches. Si queréis noticias las podéis enviar, si queréis que comentemos algunas noticias. Hashtag La Cafetera Operación Rivera. Utilizad el hashtag para enviar esas noticias. Estás escuchando La Cafetera. A mí no me gusta la tele. A mí lo que me gusta es radiocable.com. En la Radiocable tiene música. Y la Radiocable a la gente muy divertida. La tele no te deja pensar. Con la cafetera sí que piensa. Y la Radiocable te cuenta todas las noticias. Con la radio no estás solo. La radio te hace compañía. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. A mí no me gusta la tele. Con la cafetera sí que piensas. Buenos días, Resistencia. Viendo todo lo de la Operación Rivera y la Operación Borgen, estaba pensando que el único ejemplo que tenemos en España de una fuerza minoritaria que alcanza más poder del que le habían dado las urnas es en Baleares a María Antonia Munar, que curiosamente hacía pactos a derecha e izquierda y que no salió del todo bien. Quiero decir que, bueno, ahí están las hemerotecas y ella está en prisión. No quiero decir que Ciudadanos sea así, sino que en España no sé si tendrá la cultura democrática suficiente un partido nuevo para no dejarse caer por una corrupción que atañe a otros dos partidos, especialmente al Partido Popular.
Bueno, y las portadas de los digitales que también reservamos para este espacio, dice el diario.es en su portada: Pedro Sánchez convoca a su equipo para decidir sus siguientes pasos con Podemos. El equipo más próximo al candidato socialista se reunió tras la primera sesión de investidura y decidió no tener nuevos contactos antes del viernes. El PSOE, indignado con Iglesias por su ataque a Felipe González con los GAL, Podemos y las confluencias no confían en poder acercar posturas con el PSOE antes de la segunda sesión de investidura, dice el diario.es. Me dice María que están llegando muchas noticias también sobre los sucesos de Vitoria. Sí, nos enviáis un montón de tweets con esta noticia, ¿no? Y hoy es el aniversario, ¿no?, de los sucesos de Vitoria. Además, también hubo homenajes. Infolibre hablaba de cómo Vitoria había homenajeado a Lluís Llach y, bueno, era por el aniversario de los sucesos del 3 de marzo y nos dice que el acto contó con la presencia de representantes de todos los grupos políticos, excepto del Partido Popular, que argumentó su ausencia en que Llach es un político inactivo. El documental, con la música de Lluís Llach, es un documental maravilloso sobre la matanza de Vitoria. No sé si habrá gente que no lo conozca, pero fue las víctimas de una carga policial en el año 1976, el 3 de marzo de 1976, que terminó con 150 heridos y 5 muertos después de una carga policial. Y hay un documental formidable de este suceso realizado con la música de Lluís Llach y una canción que tiene Lluís Llach expresamente escrita por este tema. Y hoy se está celebrando, y hay algunos medios de comunicación que están abriendo especiales sobre el tema, y nos habéis pedido, nos estáis haciendo llegar numerosos mensajes sobre el mismo. Lamarea.com, las mujeres del amianto ganan a Uralita en los tribunales, dice Lamarea.com. El Tribunal Supremo considera que se contaminaron mientras lavaban el mono de trabajo de sus maridos. En su momento trabajar en la empresa era un chollo, además daban una ayuda para que los niños estudiasen y el Día de Reyes nos daban regalos, señala Rosa Pérez. Y han conseguido esta gran victoria en los tribunales contra Uralita, las mujeres del amianto, y ese titular de Lamarea.com donde lo recoge. Dice también Lamarea.com, Alberto Garzón ataca al Partido Socialista por no cuestionar las estructuras de poder. Pablo Iglesias se distancia de Sánchez con un discurso agresivo y de izquierdas. Y Rajoy a Sánchez, nos hemos entretenido un mes para nada, dice La Marea. También cree que el fracaso de Pedro Sánchez acerca al escenario de nuevas elecciones. Y algo en lo que coincide también Infolibre: el debate de investidura aleja aún más a PSOE y Podemos. Los discursos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias chocan frontalmente a causa del pacto con Ciudadanos. Rajoy levanta el ánimo del Partido Popular durante un día. Es una de las consecuencias de este debate, según los digitales, es que Mariano Rajoy se dirigió más bien a los suyos. Fue un discurso más bien interno que recuperó algo de la caída moral del Partido Popular después de esta sucesión de casos de corrupción que están viendo la luz. Y también Infolibre dice: de Maquiavelo a Suárez, los protagonistas ausentes. Las más de 10 horas del primer debate dejan una serie de citas y alusiones a escritores, políticos, poetas, músicos, pronunciadas por los portavoces. Público.es, el PSOE, indignado con Podemos, ve muy difícil cualquier entendimiento, dice en su portada. Y Pedro Sánchez prueba la hiel de la aritmética y ve rechazada su investidura. Luego tienen el tremending topic, el beso de Pablo Iglesias. Fue muy comentado, por cierto, hasta en la prensa internacional, tuvo mucha repercusión con uno de los diputados. Sabéis que se dio un beso en la boca, y entonces hay un tremending topic de estos que hacen muy graciosos en público, que se ve a Íñigo Errejón reprochándoselo después a Pablo Iglesias, diciéndole: me dijiste que yo era el único, Pablo, solo fue un pico, no empieces otra vez con este mismo tema. Bueno, pues eso es lo que recogen hoy las portadas de los periódicos digitales. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás solo.
Y un poco de música en la cafetera. Que me había gustado, siempre quería haberlo dicho. Y ahora un poco de música. Pero me ha dicho María que le gustaba la canción. Es que da muy buen rollo. Dice que ayer dijeron que nos parecemos a Pimpinela. Sí, ¿en serio? Últimamente. Sí, en fin. Bueno, Mary, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por la compañía. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Por cierto, he puesto una encuesta, ¿no? Y para ver qué creéis que pasará. Si habrá una abstención del PP, una abstención de Podemos, si Rivera estará como candidato o si habrá nuevas elecciones. Si queréis, podéis votar. Bien, pues ahora la retuiteamos y así podéis participar. El hashtag sigue ahí para que podáis seguir comentando. La cafetera, Operación Rivera, esa operación que parece estar en marcha para convertir a Albert Rivera en presidente, pero podéis seguir utilizándolo para las conversaciones. Y quién sabe si en un futuro tendrá también mucho más valor. Bueno, veremos a ver, porque la actualidad es cambiante e imprevisible. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Mañana más. Adiós, hasta luego.